Bienvenidos a un espacio para acercarnos a la palabra de Dios. Intimidad en su presencia. Presenta Keren Jarrín. Muy buenos días, querida familia. Que Papá Dios bendiga sus vidas en gran manera. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el estudio del libro de los Efesios. Esta carta es muy hermosa. Es justamente el ver a la iglesia como la novia que espera el Señor Jesucristo. Y para entrar un poco en contexto, vemos que el apóstol Pablo había invertido mucho en la iglesia de Éfeso. Él vivió y trabajó ahí durante 3 años y proveyó un fundamento sólido para esta iglesia. Es muy probable que esta carta de Efesios estuviera dirigida a una región compuesta de varias iglesias. Pablo entonces envía este manuscrito por medio de Tíquico, con la finalidad de alentar a estas iglesias. Y algo muy importante aquí es que el contenido de la carta no es un contenido que confronta alguna crisis, como lo vemos en otras cartas a otras iglesias, sino que Pablo aprovecha esta ocasión para proveer a los cristianos de Éfeso una perspectiva básica de lo que es la vida cristiana. Vamos a leer entonces Efesios 1, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Después de el saludo, el apóstol Pablo empieza con una gloriosa alabanza por todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Él trata los propósitos eternos de Dios, como por ejemplo escogernos, adoptarnos, redimirnos, darnos herencia y sellarnos con el Espíritu Santo. Pablo también alaba a Dios por la conversión de los gentiles y le suplica por el crecimiento espiritual de ellos, para que tengan comprensión más amplia del plan de redención. Todo esto que Pablo menciona son bendiciones espirituales, y otras de estas bendiciones que nos han sido otorgadas son que Dios mora en nosotros, que somos parte de su iglesia,
que tenemos esperanza de la vida eterna. Tenemos todo lo necesario para ser fructíferos y todo lo necesario para darnos gozo y paz. Tenemos el privilegio de orar y también tenemos la comunión entre nosotros como hermanos en Cristo. Y todas estas bendiciones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si somos salvos es porque Cristo nos redimió y es porque Dios nos perdonó. Dios no puede justificarnos y reconciliarnos sin habernos perdonado. El que Dios more en nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo significa que recibimos todas estas bendiciones y también la fuerza espiritual para participar en cosas espirituales y así poder llevar a cabo entonces la obra de Dios aquí en la tierra. El versículo 4 dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando el apóstol Pablo habla de un escogimiento o de una predestinación, tenemos que entender que no tiene nada que ver con la predestinación individual e incondicional que a veces se enseña. Esta elección es mencionada por Pablo para dar a conocer que ahora en la iglesia todos los que obedecen a Dios, tanto los gentiles como los judíos, tienen bendiciones y herencia en Él. Todos los que obedecen a Dios son los escogidos por Él según su plan eterno. Pero esto no quiere decir que es una selección arbitraria de personas hecha incondicionalmente. Dios predestinó a toda la gente dispuesta para aceptar su invitación a través del Evangelio para ser adoptados como hijos suyos, santos y sin mancha, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, familia, no es que Dios escoge a unos pocos y el resto no tiene opción de venir a Cristo. No, claro que no. Sino que todo aquel que obedece a Dios, cree y confiesa que Jesús es su Señor y su Salvador, entonces es escogido por Papá Dios para ser hijo y para ser heredero. Amada familia, en nuestra vida experimentamos un sentido de pertenencia en muchas maneras temporales, incluso superficiales. Por ejemplo, cuando somos parte de un grupo o un equipo, o somos parte de una empresa, o formamos parte de un club de lectura, un club deportivo, de diversas cosas. Y cuando nos sentimos atraídos por todo esto, damos a conocer lo mucho que anhelamos pertenecer a algo. Pero todo esto terrenal ofrece ese sentir momentáneo o de una manera parcial. Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Santo, lo ofrece completamente para nosotros. Anhelamos pertenecer porque fuimos diseñados para pertenecer. Pero mientras no sepamos a quién pertenecemos, nuestra vida entonces va a carecer de un sentido de propósito y de dirección. El reconocer que Dios nos ha escogido y es dueño de nosotros es el inicio de una gran libertad en Cristo, y esto trae un servicio hacia Él. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, amada familia. Somos su iglesia, somos su pueblo, y en Él tenemos todas las cosas y todas las bendiciones que nos ha dado. Por lo tanto, vivamos como hijos de Él, como herederos de nuestro Dios. Les invito a que en esta mañana hagamos una oración y que ahí donde cada uno se encuentra pueda cerrar sus ojos, acercarse a Dios en la intimidad y decirle: Padre amado, gracias Señor, gracias te damos hoy por habernos escogido y por habernos colocado en tu familia espiritual, en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor.
Permite, Dios, que seamos siempre motivados por tu amor para hacer grandes obras, pero que esas obras, Señor, nunca reemplacen tu enorme gracia. Que siempre oigamos tu voz, Padre Celestial, que nunca nos desviemos o escuchemos otras voces. Te pedimos, Papá Dios, que nos mantengas asombrados y cautivados por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te amamos, Padre Santo, y nos quedamos en tu santa y dulce presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, que Dios bendiga sus vidas en este día. No olvidemos compartir estos devocionales para edificar a más personas. Y bueno, nos encontramos el día de mañana en intimidad en su presencia. Dios los bendiga.